tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Eso es como se llama el tema. Hoy será la parte 2. A la luz del libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 1 al 8. Así que voy a pedirles que saquen su Biblia, el iPad, el iPhone, pero traiga algo por lo menos para hacer lámpara. Y si hay relojes, que yo creo que hasta por un reloj se puede leer la Biblia. Y leamos lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate y contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Les decía, hermanos, que el ser humano tiene una especialidad de llenar la lista de quehaceres para Dios. Y eso hizo que en los tiempos de Cristo existieran alrededor de 490 ordenanzas que no tenían nada que ver con la ley de Moisés. Algo muy estimado y cacareado por los mesiánicos cristianos, el Talmud. El Talmud sencillamente es eso, la recopilación de los dichos rabínicos. No hay que confundir Talmud con la Torá. La Torá son los 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros. El Talmud es el registro de tradiciones de hombres recopiladas a lo largo de los tiempos de los rabinos de aquella época. A eso se refería Jesús cuando le dijo: fariseos hipócritas, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios prefiriendo las tradiciones de los hombres. Parece ser que el hombre se especializa en complicarle el camino a la gente, pero sobre todo en complicarle el camino hacia Dios, como en embarrialar la cancha para que ojalá nadie llegue. Y esa es una costumbre muy vieja. Fariseos hipócritas que ponen pesadas cargas sobre los hombros del pueblo y ustedes ni con un dedo quieren moverlas. Es cargar a la gente, es cargar con leyesitas y agreguémosle, y a mí me parece, y yo pienso que, y con el paso de los años la tradición oral se convierte en mandamientos para muchos. Claro, tiene mucho que ver con nuestra negligencia en la lectura y el estudio bíblico para saber qué es bíblico y qué no es bíblico. Pero aquí el Señor, ante una pregunta en retórica indecente,
exagerada, ofensiva, yo diría llena de sarcasmo, cuando el Señor les reprende y les hace recordar los tiempos antiguos. Pero utiliza este lenguaje, la Reina Valera: tengo un pleito contra ustedes, tengo un pleito con mi pueblo. Podemos parafrasear y decir: estoy disgustado con ustedes, estoy molesto con mi pueblo. Y entonces les hace recordar: ¿qué les hice yo a ustedes? Esa es una expresión muy humana cuando usted siente que alguien está siendo ingrato con usted y usted se vuelve y le dice: ¿pero qué fue lo que yo a usted le hice? ¿En qué le ofendí? ¿En qué lo defraudé para que me esté tratando de esta manera? Yo no le he hecho nada malo que justifique su trato conmigo. Pero bueno, dígame, ¿qué te he hecho yo a ti? Entre líneas, ¿qué pude yo haberle hecho algo a ustedes tan grave para que ustedes me den la espalda de esta manera, se alejen de mí de esta manera? Y entonces este pueblo, en boca de sus líderes, le responde con una altísima nota de mala crianza y de altanería. ¿Con qué me voy a presentar entonces? ¿Usted está enojado conmigo? ¿Qué puedo hacer para quitar ese enojo? Traerle 10,000 arroyos de aceite. Eso es una ofensa. Por menos que eso, a mí mi mamá me da una fueteada que todavía me duele. Es que fue estúpido, hermano, como suelen ser muchas de nuestras excusas. Solamente eso, tontas excusas. 10,000 galones de aceite tal vez, pero 10,000 arroyos. Esa es la respuesta. Sí, la figura literaria esa se llama hipérbole, exageración, pero aquí hay una carga muy grande de insulto, de ofensa, de arrogancia, de altanería y de soberbia. Entonces, para que ustedes dejen de estar enojados con nosotros, tenemos que traerte 10,000 arroyos de aceite, 1,000 carneros de un año a sacrificarte. ¿O querés que te sacrifique a mi hijo mayor o alguno de mis hijos? Qué grosería responderle así al Señor, ¿verdad? El Señor les recuerda cómo lo sacó de Egipto, cómo lo sacó de la esclavitud. Les recuerda que puso 3 líderes extraordinarios para que los guiaran a través del desierto y entraran a la tierra prometida, cosa que ninguno de ellos entró a la tierra prometida, solo los hijos de los que salieron de Egipto por 40 años en el desierto. Pero también les recuerda: a ustedes se les olvidó las palabras del rey Barak, cómo le dijo a Balaán, el profeta falso, que maldijera a Israel. Y a ustedes se les olvidó la respuesta de Balaam. La respuesta fue esta: yo no puedo maldecir a ese pueblo de Dios, porque ese pueblo es bendito del Señor, y lo que Dios bendice nadie puede maldecir. O sea, aquí hay de parte del Señor, hermano, un recuerdo, ¿cómo decirlo? De alguna manera, lo que yo llamo una lección de ubicatex. ¿Con qué me presentaré ante ti? Y salen con esta retahíla de arrogancias imposibles para cualquiera. ¿Cuándo Dios le ha pedido a alguien 10,000 arroyos de aceite? Ni siquiera uno. No hay cosa más maravillosa, hermano. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Es el énfasis que voy a hacer hoy. A usted y a mí deberá ocuparnos con una sana reverencia cómo presentarnos delante de Dios. Déjenme contarles algo muy sencillo, no es jactancia. Anita y yo cumplimos hace un mes exactamente, cumplimos 44 años de casados. Hemos vivido tiempos de todo tipo y estamos viviendo tiempos no muy alegres. Sin embargo, siempre confiando en el Señor. Recuerdo yo, éramos ella y yo novios, tendría yo casi 17 años, tal vez a punto de cumplir 18 años, cuando empecé esta iglesia. Estábamos en el garaje de la casa del hermano Armando, y creo que fue para un cumpleaños de Anita, ¿verdad? Y ese día yo estaba sin trabajo, y estaba, hermano, más tieso
y más limpio que un cuello de monja. ¿Recuerdan ese dicho? Estoy más tieso que un cuello de monja. Estaba Ramón en la inmunda, dicen en Colombia. Estaba quebrado, rajado, limpio, tieso, como usted quiera llamarle. Pero Anita cumplía años. Y entonces, yo recuerdo, hermano, que yo en mi concepción, estoy hablando de un chamaco de 18 años o un poquito menos, de cómo iba a llegar con las manos vacías. Ahí por el llano había una cantina que se llama el Arca de Noé. Bueno, se llamaba. ¿Se acuerda? Ahí en donde está el callejón Lotes Guardia, conocido como el callejón de la puñalada. ¿Y sabe por qué a esa cantina le pusieron el Arca de Noé? Porque ahí bajaba un río de agua y se llenaba, y en época de lluvia varias veces esa cantina llegaba el agua. O sea, si usted estaba en el mostrador, tenía que subir uno los pies en el banco. Era un río aquello. Y entonces, como buenos alajuelenses, se le puso el Arca de Noé. Al lado allá había una ventanilla donde vendían tacos, tortas, ravioles, riquísimos. Yo no sé si eran de qué tipo de carne, no sé, pero eran buenos y baratos. Y yo estaba tan limpio que lo que hice fue, le pedí permiso a Anita para contar esto. Si no, me llueve. Y le llevé, y yo recuerdo que la llamé fuera de la iglesia y le dije: feliz cumpleaños, mi amor, es lo único que pude traerle. Un taco. Valía como, es que antes las cosas valían 2 pesos, 3 pesos, nada más, barato. Yo creo que estaba caro, si pagué 1.5. Y le traje el taco. Y para ella, usted puede preguntar, le he regalado cosas bonitas y buenas, pero el mejor regalo inolvidable es un taco del Arca de Noé. Eso sí, era del Arca de Noé. En mi mente lo que había es: ¿con qué me presento? Otras veces, siendo novio, le regalé una cajita de una bailarina, una caja de música, todavía anda ahí. Otro día le regalé un pato de peluche, pero ese día no había plata, entonces le regalé un taco. Porque aunque no haya plata, lo que importa es la voluntad. Escuche esto, hermano. ¿Cómo presentarme ante Dios? Habían personas en estos tiempos de estos insolentes malcriados. Ellos sabían que había personas a las cuales Dios les pedía un buey y que el sacrificio tenía que ser de un buey. Y estaba prescrito cuando era un cordero de 1 año inmolado y que no tuviera ni una cana negra, blanquitito, sin defecto. Pero también el buen Dios, justo y bueno y misericordioso, sabía que la mayoría de gente no tendría plata para eso. Cuando usted lee en la última plaga, cuando mueren los primogénitos en Egipto, dice el Señor que si la familia era muy pequeña y no tenían cómo ni con qué, que entre varias se juntaran y mataran un cordero. Porque el Dios suyo y el mío siempre piensa en nosotros. Siempre está pensando en nuestro bienestar. Siempre está pensando en el confort dentro de la normalidad. Al Señor le interesa. Es más, la Biblia dice: los planes que tengo para ustedes son planes de bien y no de mal, planes de paz y no de calamidad, para que tengan un buen futuro. Ese es el Dios que usted y yo estamos hoy aquí intentando agradar, y que debemos de pensar siempre en cómo me presento ante Él. En esa prescripción del Dios que no es ningún exigente. Dios es santo, justo y perfecto. Nadie, ni uno hay como Él. Pero en esa realidad de la majestuosidad del Señor está el Dios compasivo, el Dios misericordioso, que sabe que había gente que no podía ofrecer un cordero o podía ofrecer un buey, y entonces Él prescribió: bueno, para tales casos suficiente es que me traigan una tortolita, una codorniz, que eran animales que estaban en el campo y se podían capturar.
Y aún dentro de esa prescripción, al que iba a agarrar una tortolita o una codorniz para traerle a Dios, el tema no es venir con las manos vacías. Algo tenemos que traer para el Señor, y no estoy hablando de dinero. Aún así, él protegía al animalito, porque si la gallinita, lo que fuera, estaba echada o tenía huevitos o estaba con polluelos, no podían tocarla hasta que estuvieran grandes. Porque Dios, aún de las pequeñas criaturas, Dios tiene compasión y tiene misericordia. Yo alabo a Dios por la bondad de Dios. Por eso la Biblia dice que ni un ave cae muerta sin que él sepa que cayó una criaturita del muerta. Y el Señor dice entonces, en contraste, si Él cuida aún de las aves, ¿cómo no cuidará también de ti, hombre o mujer de poca fe? Así es que esta oración de arrogancia y de insolencia, que Dios nos libre a nosotros de llegar a un punto de soberbia, que nos convirtamos en hijos e hijas de Dios insolentes y soberbios. Y entonces de donde dice el profeta, pero hombre, ya Él les declaró lo que pide de ustedes. Yo no puedo aquí decir ni defender qué es lo que pide una iglesia o qué es lo que pide un pastor o los profetas o todo. Yo no con eso no me meto. Pero yo sí puedo decirles qué es lo que Dios pide de ti. Y son 3 cosas aquí: practicar la justicia, amar la misericordia y ser humilde ante Él. Nada más. 3 cosas. Cuesta olvidar 3 cosas: a ser justo, a practicarla, a hacer justicia, amar la misericordia y ser humildes ante Él. Lo primero que el Señor pide: practicar la justicia. A lo largo de la historia humana y todavía hoy, y nuestro país hace muchas décadas sufre, no voy a nombrar ningún gobierno, es un problema del ser humano. Aquí tenemos que pensar, siempre ha existido la injusticia y la justicia, lo legal y lo ilegal, lo bueno y lo malo. En los tiempos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, habían hombres llamados a repartir justicia a derecha o a izquierda. De hecho, sea de paso, la ley de Moisés habla de eso. Había gente para que impartiera la ley a derecha y a izquierda. Yo quiero decirles que el derecho penal que hoy conocemos, o el derecho agrario, todo este tipo de cosas, no fue inventado ni por la Sala Cuarta de Costa Rica, ni tampoco por la Corte Suprema de los Estados Unidos, ni siquiera la de los romanos. El primer tratado de ley de justicia es la ley de Moisés, la ley del Señor, que tiene todos los principios que hoy tanto cacarean nuestros magistrados, magistradas, fiscales, abogados, jueces y todo aquello que tiene que ver con la justicia. Por ejemplo, el principio legal de inocencia. Nadie es culpable hasta que se muestre que es culpable. El principio del derecho moderno de la proporcionalidad del castigo de acuerdo a la pena, donde hay penas para este tipo de delito, este es el castigo para este tipo de falta es menor. Se llama proporcionalidad de la pena. Y el derecho y la justicia, donde no tiene que mirarse quién sea, sino que la justicia tiene que aplicarse. No sé si ustedes han pasado por la corte aquí en Alajuela, cualquier corte, aquí la de Costa Rica, es una mujer, creo que hay un chamaquillo guindando, una balanza en la mano y vendada los ojos. Lo que esa imagen significa es que la ley es como una madre que debe cubrir a todos, y a la hora de impartirse justicia tiene los ojos para no ver a quién. Sencillamente, a usted le toca, a usted le toca, usted la hizo, usted la paga. En la Biblia habían algunos delitos que la pena era muerte irremisible y a pedradas, y habían otros delitos que no. En la proporcionalidad del delito existía castigo, fueteada, que los expulsaran fuera del campamento, o sea, los sacaran de circulación del pueblo hasta que enseñara que se había arrepentido
restitución de los daños, lo que hoy se conoce como la acción civil resarcitoria, que es pagar el daño que se hizo. Todo eso está en la Biblia. Pero además de que está en la Biblia y en la ley de Dios, siempre han habido jueces corruptos. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Y fiscales corruptos. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Pero la justicia, se supone, debe ser aplicada y practicada por todos los hombres y por todas las mujeres. No somos justos. Justo solo hay uno. Justo solo Dios. Usted y yo, justificados. Justos no. Pero somos llamados a ser practicantes asiduos de la justicia, a derecha y a izquierda. Tristemente, ¿qué puede esperar uno cuando hoy los primeros ponderados de un estudiante de derecho son algo así como: no todo lo legal es justo, ni lo justo es legal? Y eso ha hecho que en nuestros países, voy a hablar de América Latina, la injusticia, la impunidad, la corrupción y el cohecho sean las prácticas diarias en nuestras, con excepciones que siempre hay, claro que sí, pero son eso, excepciones que marcan una regla. Depende quién sea. Este se va a pudrir en la cárcel y este vamos a ayudarle porque es el hijo de un nieto, de un amigo, de un cuñado, de X o Y político de turno, etcétera. Y cuando yo oigo que los primeros ponderados que se le enseñan a un estudiante de derecho en Colombia dicen: estoy estudiando derecho para salir torcido, es un dicho muy colombiano. Entonces parece ser que de la primera clase ya le dicen a la gente: aquí el tema no es ser justo, es ser legal. Y un solo tiro. No todo lo justo es legal y no todo lo legal es justo. Es por eso que hay tanta injusticia, ¿no? Porque al final de cuentas son hombres los que tienen que impartir la justicia. Pero hermano Arturo, en la práctica, ¿cómo yo como cristiano puedo practicar la justicia? La práctica de la justicia tiene que ver con el razonamiento y distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el cristiano, el hijo y la hija de Dios, sea juez, sea abogado o no lo sea, me decía don Mario, un señor que nos había vendido la propiedad frente al seguro, un día tuvimos un encuentro ahí por temas de pagos de la propiedad y se volvió y me dijo: ¿es que usted, Arturo, usted es abogado, juez y litigante? No entendí. Después tuve que irme a averiguar qué fue lo que me quiso decir y al final nunca supe si me ofendió o más bien me halagó. Nunca lo entendí, porque estaba defendiendo unos pagos que habíamos hecho y que como que no estaban muy claritos, pero el papelito habla por gente. Entonces cuando él se vio confrontado me dijo: ¿es que usted cree que usted es el abogado, juez y litigante? Ya le digo, no lo entendí muy bien, pero al final yo creo que me sentí halagado, porque después me di cuenta que el cristiano debe de ser un practicante de la justicia. Punto. A derecha y a izquierda. Sea mi hijo o sea el suyo, tenemos que ser practicantes de justicia. ¿Y en qué sentido práctico? Practicar la justicia. Practicarla es, hermano, que a usted y a mí como cristianos en el mundo que hoy estamos viviendo se nos llama, se nos exige presentarnos ante Dios como un practicante de la justicia. No se me piden millones de dólares, no se me pide que dé propiedades ni que dé cosas materiales. Eso es una parte de la vida cristiana, el dar para la obra de Dios. Pero lo que el Señor sí me pide y no me exime ni a usted, ni a mí, ni a nadie, es que en nuestra vida tiene que ser una vida marcada por la práctica de la justicia, que es sencillamente lo que es bueno y lo que es malo. Déjenme decirlo con nombres y apellidos en sentido figurado. No condenamos a nadie, porque la segunda práctica es amar la misericordia. Pero el cristiano no puede decirle a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Practicar la justicia es estar, como dice el dicho, ser de a por derecho. No somos quienes para condenar a nadie. No somos quienes para tirar piedras contra nadie, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero usted como yo, a la hora de hablar
de pronunciar, tenemos que pensar si estoy aprobando lo que Dios desaprueba. Eso no es practicar justicia. Por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos con uno de los temas tal vez más controversiales. Hermanos, no juzgamos a nadie y esta iglesia es una iglesia de puertas abiertas. Pero la Biblia dice que las relaciones sexuales de un hombre con otro hombre son abominación delante de Dios. La palabra homosexualidad no aparece en la Biblia. Lo que dice es que el hombre que se echa con un varón y tiene sexo no es del agrado del Señor. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que decir amén. No para condenar, no para juzgar, pero no podemos darle like a cualquier movimiento, aunque esté el primillo suyo, su abuelo o su tata envuelto en esa bandera. No juzgue, no condene, pero tu postura debe ser: Dios dice que eso es incorrecto, punto. Y para mí tiene que serlo, punto. Eso es practicar la justicia. También la palabra lesbianismo no aparece en la Biblia, pero dice que es abominable a los ojos de Dios si una mujer practica relaciones sexuales con otra mujer. El hijo y la hija de Dios, como practicante de justicia, tiene que decir: bueno, Señor, aunque me duela porque es un hijo mío, qué triste debe ser, no juzgo a nadie, porque el segundo paso, no lo olviden, amar la misericordia. Pero yo tengo que decir que esto no está bien. No tengo que andar señalando, ni andar predicando, ni condenando a la gente, pero ante la pregunta tengo que practicar la justicia. No le agrada a Dios que un hombre tenga relaciones sexuales con un hombre, que una mujer tenga relaciones sexuales con una mujer. Pero igualmente la palabra heterosexual no aparece en la Biblia, pero dice la Biblia que el hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, o la mujer que tiene relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo, eso se llama adulterio y es abominación delante de Dios. No para condenar, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, pero yo no puedo decir mañana, porque una hija, una abuela, una tía, qué pena, es doloroso. Hay muchas familias que están llorando, madres, abuelas y padres, porque en la familia uno de sus hijos, una de sus hijas, su propio papá o su mamá están en este tipo de prácticas. No es para condenar, pero el cristiano, como hacedor de justicia, lo bueno es lo bueno y lo malo es lo malo. Amén. Porque sea mi primillo no quiere decir que entonces hay una excepción. Vuelvo y repito, la última vez que lo voy a repetir. La palabra homosexual, heterosexual, llámense relaciones mujeres con mujeres, hombres con hombres, el heterosexual, al igual que el homosexual, tiene que guardarse para Dios. Y punto. Es que la agarran contra el homosexual, contra la lesbiana, y parece ser que la heterosexualidad es lo más correcto que alguien puede tener, y de hecho es lo natural. Pero yo y usted y yo estamos llamados a ser fieles a la mujer y al hombre con que usted se casó. Amén. Es que se quedaron muy callados. Practicar la justicia. Yo dichosamente, como no hago publicaciones, casi unas 2 al año publico el aniversario de la iglesia y otra cosa más ahí. Yo no ando publicando todo lo que hago. No me interesa que la gente se dé cuenta de mi vida privada, ni quiero que lo sepan. Yo sé, mi vida es muy privada. Hay gente, hermano, que hasta un dolor de muela publican. Uy, qué feo, qué espectáculo. Un día esto me di cuenta que ya los que ven Facebook son viejillos. Dicen, el Facebook es de viejillos, dicen. Estoy peor que yo, más bien. Yo no sé cuál es el de los jóvenes ahora. Pero yo no soy de andarle dando like a todo. Pero si se me pregunta, debo decir, ¿con qué me presentaré ante Dios? Me voy a presentar como un practicante de la justicia.
Y necesitamos la ayuda de Dios para eso. Amén, hermanos. Amén. El otro día me paró un inspector de tránsito y me dijo: Macho, le tengo que hacer un parte. Digo: ¿por qué? Porque venía escupido usted, venía a 120 millas. Digo: no, está equivocado, venía a 120 kilómetros. Dice: no, 100, con razón yo sentía como que iba en el cielo. Estoy hablando de hace como 35 años. Y cuando andaba probando un carro, Gustavo, y cuando me di cuenta el velocímetro era en millas, iba a 20. No es como ahora que vienen millas y kilómetros, ese era solo en millas. Y claro, iba como a 180 ahí por Jacó. Y me dice: y ya yo sabía la parla que me estaba metiendo. ¿Cómo podemos arreglar esto? Tenga en cuenta. Le digo: no, hágame el parte. Hágame el parte. Mira, te voy a tratar bien. Caes bien. Me hizo un parte por 5,000 colones, que hace 35 años como 50,000 cañas ahora. Porque si le vuelvo a ver todo lo demás, le quito el carro. Pero conmigo nunca agarrará nadie un soborno. El otro día, un ingeniero para un permiso de la iglesia me dijo, salió, y no voy a decir algo porque aquí hay de todo en esta iglesia, y ahora que me ven por todo lado, dice: es que dice el hombre que le hace la firmita del agua. Eso fue hace como 40 años. Pero es que al hombre le gusta echarse unos whiskies, y de feria era fino el infeliz, tras de corrupto fino. Al hombre le gusta irse para la finca cuando lo tiene y echarse unos Johnny Walker etiqueta negra. Por dicha que no existía la etiqueta azul, que vale como 150,000 pesos. Le va y dice: pues conmigo terminará engomado, porque yo no le voy a dar para que se compre una botella de Johnny Walker etiqueta negra para que me dé un permiso para un agua a la iglesia frente al seguro. No, lo obtuvimos sin chorizo. Y aquí yo puedo amanecer y de repente alguien después se enoja conmigo, porque hay cristianos que creen que la justicia se puede violentar en el beneficio mío para ganarme 10,000 pesos. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Me presentaré como un practicante, no un predicador, un practicante de justicia. Número 2, ¿con qué me presentaré? Hombre, ya te lo declaró: hagan justicia y amen la misericordia. Vean qué interesante el orden. Tengo que ser justo, hermano. Tengo que a lo bueno, bueno, y lo malo, malo. Si es bueno, es bueno, y si es malo, porque la característica principal de los tiempos finales es precisamente eso: un mundo que dice sí al aborto. El cristiano tiene que decir no, ni darle like, por más compasiva que sea. Sí a la eutanasia. El cristiano tiene que decir que no, porque la Biblia lo niega, la Biblia lo contradice. Y hemos tenido, hermano Minor, familiares y gente cercana a nosotros que en lo interior de uno casi que está practicando una eutanasia espiritual. Cuando uno empieza a pedir que Dios se lleve a una persona que uno desearía que mejor, y la persona lo pide. Ya he tenido 3 casos en un año que me dicen: pastor, es que yo le pido a Dios que me lleve, ya no quiero vivir, yo quiero morirme, no aguanto este dolor, y no me escucha. Y ante otros hechos, humanamente, ese raciocinio humano puede decir: ay, ¿verdad? Nada más como por error jalar el enchufe. Insuficiente, no se dio cuenta nadie. O una cosita aquí o por allá. Pero es que ahí el hacedor de justicia es que no le puede decir a lo malo bueno. Y si Dios dice que está mal, entonces está mal aunque me duela. Si Dios dice que está mal aunque no me guste. Y cuando Él dice que está bien aunque no me guste. Pero ante todo, ante la justicia, una justicia que no está amparada, diseñada, cimentada sobre la compasión y la misericordia, sencillamente nos convierte en legalistas. ¿Qué problema? ¿Cómo traer un equilibrio entre ser un practicante de justicia y un amante de la misericordia? La palabra misericordia, que es algo de lo que usted y yo más vamos a necesitar, en hebreo la palabra que aparece es la palabra Hesed, Hesed, que significa amor leal,
bondad amorosa. Te tengo que decir a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, pero con amor leal y amor bondadoso. Cuando yo no tengo esa capacidad de amar porque soy legalista, algún día, hoy utiliza mucho una palabra, a mí no me gusta porque hay una palabra bíblica para eso, le cayó el karma. A todo el mundo le cae el karma y eso es legítimo. La Biblia lo dice de otra manera: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra juicio, recoge juicio. El que siembra discordia, recoge discordia. Pero hermanos amados, aunque tenemos que decir que el Señor no autoriza la relación homosexual entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres casados con otras personas que no son su cónyuge, aunque tenemos que decir que eso es lo que dice la Biblia, a la hora de tratar a la gente, tiene que haber en usted y en mí misericordia compasiva, amor bondadoso, amor leal. Hablando de pecados groseros, la Biblia dice que cuando tengamos que reprender o disciplinar por algo así, dice que lo hagamos de esta manera, considerándote a ti mismo. O sea, poniéndote en el lugar del infractor. ¿Cómo yo quisiera ser tratado en una situación semejante? Pero ¿por qué no decirme cómo fuiste tratado por Dios cuando le fallaste de esa manera? Donde solo usted y Dios se dieron cuenta, nadie más. ¿Cómo te trató el Señor? Y si se dio cuenta alguien más, ¿cómo te trataron? ¿Y cómo somos a la hora de valorar una situación? A veces nos comportamos como aquel juez perverso y maligno. Es la palabra que Dios utiliza contra aquel hombre a quien, teniendo una deuda impagable con el rey, le rogó y le suplicó que le perdonara la deuda. Y dice la Biblia que el Señor, movido a misericordia, misericordia compasiva, bondadosa, leal, le perdonó toda la deuda. Pero dice que saliendo de ahí, este mismo hombre se encontró un vecino que le debía una chichigua, una porquerilla de plata, y lo agarró al pescuezo y le dijo: aquí quería verlo, usted me paga todo lo que me debe, porque si no lo meto a la cárcel. Y dice que el criado le rogó que le tuviera compasión, que le diera chance, que le iba a pagar. Nada que ver, le dice. Estoy parafraseando a los ticos. Nada que ver. Y lo metió en la cárcel. Y dice: no sale hasta que me... ¿Cómo iba a pagarle? Ahora estaba en el tabo. Y dice que el rey se dio cuenta de lo que hizo este siervo y lo llamó. Le dijo: usted es malo como carne de pescuezo. Bueno, no le dijo carne de pescuezo, pero algo parecido. Le dijo: perverso y malo. Toda esta deuda te perdoné porque me rogaste. Sin embargo, me di cuenta que saliste de aquí, agarraste del cuello a un amigo que te rogó como tú a mí y actuaste ingratamente. Lo metió en la cárcel hasta que le pagara el último 5. Nunca le iba a poder pagar. Hermano y hermana, usted y yo seremos practicantes de justicia y amantes de la misericordia compasiva cuando usted y yo estemos seguros de cuánto Dios a usted y a mí nos ha perdonado. Cuánto Dios a usted y a mí, hermanos, nos ha librado. En esta sala no hay ni una sola persona, la conozca yo o no la conozca, es que la Biblia lo dice: no hay justo ni siquiera uno. Y hallé en el cielo ni en la tierra, no hallé a nadie que fuera digno, solamente uno es digno, el Cordero inmolado, Jesucristo, y el derramamiento de su sangre. Todos ustedes, hermanos, disculpen el señalamiento, también para mí, todos nosotros, hermanos, si algo somos, es deudores de un Dios que nos ha perdonado una deuda impagable que nos llevaba directamente a la condenación perpetua, a los infiernos mismos, pero la intervención divina nos perdonó. Hoy, siendo perdonados, tenemos la capacidad inhumana
de decir aquella, condenar, excepto cuando me toca a mí o a uno de los míos. Y en eso, hermanos, se muestra la verdadera madurez y el verdadero crecimiento cristiano. La falta de misericordia que a veces se tiene con una muchachita que sale embarazada sin haberse casado. Otras se casaron a tiempo y no se había notado, pero iba adelantada, iba habilitada la cosa. Otras lo practicaron, solo que fueron muy vivos y lo pudieron manejar con tanto método que hay. Pero al final, hermano, solo Dios sabe todas las cosas. ¿Cuál es el espectáculo horripilante de nosotros? Cuando juzgamos y condenamos a lo que otra la pasó, sin tomar en cuenta la compasión y la misericordia, y viendo para atrás que tengo hijas y eventualmente nietos y nietas. Cuidado con el karma, porque si usted no cree en la ley de la siembra y la cosecha, por lo menos crea en el karma, pero crea en algo. Crea en algo, porque el santo más cumplidor, decía el pastor Luis Carvajal, que de Dios goce, es la lengua. Usted la mueve en la mañana y en la tarde le responde. Tiene que haber compasión, hermano. Sea su hijo, sea el mío, sea la mía, sea quien sea. Le pido al Señor, y he tratado de que mi conducta en la iglesia sea esa, de que tengamos mucho cuidado a la hora de juzgar al hermano o a la hermana que cayó o que falló. Hay personas encargadas para hacerlo y lo tratarán de hacer, que no tienen que andarlo publicando a los cuatro vientos, pero que a la hora de tener que ejercer ese tipo de situaciones tan difíciles, lo que tiene que primar es la compasión y el amor a la misericordia. La misericordia que quiero para mí, debo quererla para usted. La regla de oro de las relaciones humanas la enseñó Jesucristo precisamente. ¿Cuál fue? Hagan con los demás lo que a ustedes les gustaría que les hagan a ustedes. No se debe celebrar la caída de una persona. No se debe celebrar, ni juzgar, ni condenar el fracaso matrimonial de un hermano y una hermana que cuando se casaron estaban tan ilusionados como usted y como yo de que la cosa funcionara para toda la vida. No somos usted y yo quienes, ni somos llamados a juzgar ni a condenar. Somos llamados a presentarnos al final ante el único que lo sabe todo, revestidos de una vida que practica la justicia y que ama la misericordia. Amén, hermanos. En el Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. El trono de Dios está sobre la justicia y el juicio. Un Dios justo y recto. Pero dice ahí mismo: misericordia y verdad van delante de su rostro. El trono del Señor está fundamentado en justicia y juicio, pero la misericordia y la verdad están delante del Señor. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Hermano, Dios es un Dios justo y Él no se equivoca. Fue su justicia y su juicio el que le metió candela a Sodoma y Gomorra para que hoy sea nada. Fue su justicia y su juicio el que hizo que se inundara el planeta Tierra con las aguas del diluvio en tiempos de Noé. Pero fue su misericordia y su bondad la que en la cruz del Calvario vio a su Hijo Jesucristo muriendo por todos nosotros, pecadores y pecadoras. Justo y lleno de compasión. Justo, firme, inquebrantable, pero lleno de bondad y de misericordia a la misma vez. ¿Con qué me presentaré? Ya Dios te lo declaró: viviendo en justicia,
amando la misericordia y por último, humillarte ante Dios. Y esta, hermano, es la madre de las dos anteriores. Nadie puede vivir injusticia. Nadie puede ser un practicante de justicia y un misericordioso, amante, bondadoso con todos los seres humanos, si no vivimos humillados delante de nuestro Señor. Dice la Biblia en el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, léalo en su casa, dice que si tengo la fe para mover montañas y echarlas al mar y no tengo amor, de nada me sirve. Y que puedo hablar en lenguas angelicales y lenguas espirituales y celestiales, pero que si no tengo amor soy como el platillo de esa batería que solo hace ruido, pura bulla. Y que puedo dar todos mis bienes para repartir entre los pobres, pero que si no tengo amor de nada me sirve. Así es que, hermanos, la regla es el amor. Y ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el superior de todos no es ni la fe ni la esperanza. El mayor de todos, ¿cuál es? El amor. ¿Cómo puedo amar compasivamente? ¿Cómo puedo practicar la justicia cuando me humillo ante el Señor? Reconocer con humildad, hermanos, que no hay culto, que no hay sacrificios que podamos darle a Dios que puedan compensar esta mi realidad humana. Estos israelitas le empezaron diciendo: Señor, ¿cómo me presentaré? ¿Cómo te vas a agradar de mí? Y empezaron a hablar de sacrificios pequeños hasta los más sacrificados y más fuertes, como sacrificar a un hijo. Como que si Dios alguna vez pidió esto. Solo a Abraham le pidió Dios sacrificar a Isaac, pero rapidito lo estaba probando y le dijo que no. Dios a nadie le pide tal tipo de sacrificio para agradarlo a Él. Pero la única forma de agradarle a Él empieza de abajo para arriba en el tema que hablé: humillarnos, ser humildes ante el Señor. La Biblia dice que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Al final siempre terminarás doblado. O te doblas o el Señor te dobla. Yo prefiero doblarme que el Señor me quiebre. Si te humillas, o sea, si te doblas, el Señor te exalta. No te dobla, te doblan siempre, pero terminarás doblado. Por la buena o por la mala, pero doblado. Mejor es inclinarnos ante el Señor. Sustituir ese lugar de orgullo que a veces ponemos delante de Dios, como que si Dios necesitara de alguno de ustedes. Uy, suertudo eres, Señor, en tenerme a mí. Hay gente que se siente así, hermano, como que aquí el suertudo es Dios. Suertudo. Si hablemos de suertudos, suertudos sos vos, que Dios te amó, te llamó y te bendice. Levante la mano los suertudos. Pero yo utilizo una palabra, me gusta más, pero lo mismo, tal vez sinónimo: bienaventurados. Bienaventurado el hombre a quien Dios no lo condena de pecado. Por eso usted es bienaventurado, porque usted sabe muy bien, nadie lo sabe tal vez, pero usted sabe muy bien lo que usted realmente se merece. Y yo también lo sé. Estas tres preguntas retóricas que tienen estas tres partes que les hablé, es una respuesta del corazón de un ser humano hacia afuera, hacia adentro y hacia Dios. Practicar la justicia, lo bueno es bueno y lo malo es malo, es sencillamente una respuesta interna del corazón. Amar la misericordia es una respuesta externa
del corazón hacia mi prójimo, y humillarme ante Dios es una respuesta del corazón hacia Dios. Que el Señor nos muestre el camino de la humillación. Entre más nos humillamos ante el Señor, vamos a tener la capacidad de amar compasivamente y practicar la justicia. Es doblarnos un poquito más ante Dios. Es como decía Juan el Bautista refiriéndose al Mesías, a Jesús: es necesario que Él crezca para que yo mengüe, no al revés. Entre más afortunado, bendecido, prosperado que un cristiano llegue a ser, entre más usted crezca, el peso de tanta bendición debe de llevarnos a humillarnos, a encorvarnos ante el Señor. No hay espacio, no puede coexistir en la misma persona soberbia, arrogancia, orgullo y amor por Dios. No es posible. Como no es posible que de una misma fuente salgan dos aguas, como no es posible que Cristo y el diablo vivan en la misma persona, tampoco es posible que la soberbia pueda permitirle a alguien vivir humillado ante Dios. Les he dicho, y termino con esto: el pecado más poderoso y horripilante que hay es la soberbia. La soberbia, por definición, es el único pecado capaz de convertir ángeles en demonios. El primer pecado que aparece en la historia es la soberbia de Lucifer, que en su corazón dijo: ¿y quién es Dios? Voy a ir ahí a la par y le hago un trono ahí, le hago la competencia a la par. Y el Señor lo convirtió en lo que es hoy, y nunca dejará de ser un espanto, un diablo. Y si la soberbia convirtió a ángeles perfectos, a un querubín como Lucifer lo convirtió en un demonio, ¿qué hace la soberbia con un ser humano? ¿Qué hace la soberbia con un cristiano? El Señor te ha declarado lo que pide Jehová de ti: hacer justicia, amar misericordia y ser humildes ante Él. Amén, hermanos. Pongámonos de pie y oremos.